Tengan muy buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con el desarrollo de los temas de la cátedra de anatomía y este día nos corresponde el tema de tejido sanguíneo. De igual manera, este día vamos a dar inicio al desarrollo de la unidad número 3, tejido sanguíneo y sistema cardiovascular. El contenido a desarrollar en esta clase son las generalidades del tejido sanguíneo. Vamos a ver cuáles son las funciones, cuál es la composición de la sangre, cuáles son las características anatómicas de las células sanguíneas, cuál es el origen de las células sanguíneas y cuál es la clasificación de los glóbulos blancos. El sistema cardiovascular es un sistema complejo. Está formado por tres componentes que se encuentran íntimamente interrelacionados entre sí. Estos componentes son la sangre, los vasos sanguíneos y el corazón. El corazón es el encargado de bombear la sangre y hacerla llegar hacia los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos son los encargados de la distribución de la sangre en todo nuestro organismo y la sangre es el medio responsable de llevar todos los nutrientes necesarios a todas las células para que éstas desarrollen sus procesos vitales. En esta clase específicamente nos vamos a centrar en la sangre. Acá tenemos una definición de lo que es el tejido sanguíneo. En sí, el tejido sanguíneo es un tipo de tejido conectivo especializado que va a estar compuesto por una matriz extracelular a la cual le vamos a llamar plasma. En él va a contener diversas sustancias disueltas y también va a contener numerosas células y fragmentos celulares, pero estos van a estar en forma de suspensión. Algunas características del tejido sanguíneo. La sangre es más densa y más viscosa que el agua y al tacto nos va a resultar levemente pegajosa. Tiene una temperatura de aproximadamente 38 grados centígrados, tiene un pH ligeramente neutro que va a andar entre 7.35 y 7.45. El color de esta generalmente es rojo y la tonalidad varía dependiendo del nivel de saturación de oxígeno que ésta tenga. Por ejemplo, cuando está saturada es rojo brillante y cuando está insaturada de oxígeno es rojo oscuro. Constituye aproximadamente el 20% del líquido extracelular y alcanza un importante valor del 8% de toda la masa corporal total. ¿Cuál es el volumen en litros que nosotros poseemos de sangre? Un hombre adulto posee una cantidad de 5 a 6 litros y una mujer adulta alrededor de 4 y 5 litros. Debido a que está distribuida a lo largo de todo nuestro cuerpo, la sangre tiene diversas funciones, las cuales las podemos resumir en lo que son transporte, regulación y protección. Vamos a ver en qué consiste cada una de ellas. La mayoría de las células de un organismo multicelular no pueden moverse para obtener el oxígeno y los nutrientes necesarios, tampoco para hacer la eliminación de sus productos de desecho. Estas necesidades son las que se ven satisfechas debido a los líquidos corporales, los cuales son la sangre y la linfa. La sangre es el principal medio de transporte para proporcionar el oxígeno necesario a todas las células del cuerpo, el cual lo lleva desde los pulmones, corazón, hasta todas las células de nuestro cuerpo. También es la encargada de realizar el transporte de todos los nutrientes necesarios, en este caso lo hace desde el tracto gastrointestinal hacia todas las células de nuestro cuerpo. También se encarga del transporte de todas las hormonas necesarias para los procesos vitales también de nuestro cuerpo y este transporte lo realiza desde las glándulas endocrinas hacia las células diana. Por último, también transporta calor y también es la encargada del transporte de todos los productos de desechos. Por ejemplo, realiza el transporte de dióxido de carbono desde todas las partes de las células del cuerpo hacia los pulmones y también realiza el transporte de productos de desecho hacia el riñón.
Función de regulación. La sangre circulante ayuda principalmente a mantener la homeostasis de todos los líquidos corporales. Esta ayuda a mantener la regulación del pH por medio de la utilización de sustancias amortiguadoras, es decir, que también actúa como buffer. También contribuye al ajuste de la temperatura corporal, debido a que anda por todo nuestro cuerpo, pues actúa como un refrigerante y mantiene la temperatura corporal de nuestro cuerpo. También participa en la presión osmótica. Esta influye en el contenido de agua de las células, por lo tanto es la encargada de la regulación del contenido de agua de todas las células de nuestro cuerpo. Función de protección. ¿Por qué la sangre tiene función de protección? Porque en ella se encuentran diversas sustancias que van a actuar cuando nuestro cuerpo se encuentre ante una lesión o ante una enfermedad. Por ejemplo, la sangre tiene componentes específicos que actúan en un proceso de hemorragia. Lo que hacen es desencadenar un proceso de coagulación, por lo tanto evita la pérdida de sangre del tejido circulatorio. También posee diversas células que las vamos a ver más adelante, que son las encargadas de llevar procesos de fagocitosis ante agentes extraños en nuestro cuerpo. También la sangre posee diversas proteínas sanguíneas, entre ellas los anticuerpos y los interferones, que estos actúan como mecanismos de defensa y activan los procesos de inmunidad de nuestro cuerpo. Vamos a pasar a lo que es los componentes del tejido sanguíneo. Si nosotros tomamos una muestra de sangre y la centrifugamos, vamos a obtener dos componentes. El líquido sobrenadante va a ser un líquido color amarillo, al cual le vamos a denominar plasma, que fue el que hemos determinado que es la matriz extracelular donde se encuentran disueltas y suspendidas los demás componentes. Estas sustancias disueltas van a seguir en el plasma, mas sin embargo las otras sustancias que se encontraban suspendidas en la sangre van a irse hacia el fondo y nos van a formar lo que son los elementos corpusculares. Entonces vamos a decir que el tejido sanguíneo está formado por elementos corpusculares y por el plasma. ¿Quiénes van a formar los elementos corpusculares? Estos van a ser responsables o forman el 45% del tejido sanguíneo y está compuesto por células y fragmentos celulares. Y el segundo componente es el plasma, que forma el 55% del total del tejido sanguíneo, y como ya lo dijimos, el plasma es la matriz extracelular líquido acuosa que va a contener las sustancias disueltas. Vamos a empezar a ver el plasma. Como ya se los decía, el plasma va a ser la matriz extracelular acuosa en donde se van a encontrar disueltos todos los solutos. Va a ser, si nosotros centrifugamos esta muestra, el plasma es un líquido citrino amarillento, el cual está formado por tres componentes principales. El primero es agua, el cual forma el 91.5% de este. El 7% va a estar formado por proteínas y el 1.5% de soluto. Las proteínas que están disueltas en el plasma las vamos a llamar proteínas sanguíneas o proteínas plasmáticas. Entre las proteínas que se encuentran en el plasma tenemos la albúmina, globulinas, fibrinógeno, y también en el plasma vamos a encontrar los anticuerpos o las inmunoglobulinas, que son proteínas que actúan como defensa de nuestro organismo. Entre los solutos que vamos a encontrar disueltos en el plasma, que únicamente forman el 1.5% de este, vamos a encontrar electrolitos, vamos a encontrar nutrientes, enzimas, hormonas, gases como el oxígeno y el dióxido de carbono, y productos de desecho como por ejemplo la urea, el ácido úrico, la creatinina, el amoníaco y la bilirrubina.
¿Cómo están formados los elementos corpusculares? Los elementos corpusculares, recordemos que forman el 45% del total sanguíneo, es el segundo componente de este, y este va a estar formado por dos elementos. Por eso, cuando nosotros centrifugamos, vamos a ver esta línea blanquita, esta línea pequeña que tenemos aquí, va a estar formada por los fragmentos celulares, que únicamente es el 1%, y el resto va a estar formado por células, que corresponden el 99% de los elementos corpusculares. Estos fragmentos celulares van a estar formados por las plaquetas, y el 99% de las células va a estar formado por dos tipos de células, por los eritrocitos o glóbulos rojos y por los leucocitos y glóbulos blancos. Vamos a ver a detalle las características anatómicas y la función de cada una de ellas. Vamos a empezar primero hablando un poquito acerca de la formación de las células sanguíneas. A excepción de los linfocitos que duran muchísimos años en el tejido sanguíneo, la mayoría de elementos corpusculares viven únicamente horas, días o incluso semanas, por lo que es necesario que estos continuamente se vean reemplazados. El proceso por el cual los elementos corpusculares se desarrollan se denomina hematopoiesis. Este proceso se desarrolla principalmente en la médula ósea roja, siendo el órgano hematopoyético primario. La médula ósea roja es un tipo de tejido conectivo altamente vascularizado, que ya estudiamos que se localiza en las trabéculas del hueso esponjoso. El proceso de formación de las células sanguíneas inicia con las células madres pluripotenciales. Estas células madres pluripotenciales tienen la capacidad de diferenciarse en diferentes tipos de células. Para formar las células sanguíneas, la célula madre pluripotencial produce dos tipos de células madres que tienen la capacidad de transformarse en varios tipos celulares. Estos dos tipos de célula madre son la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. La célula madre mieloide comienza su desarrollo y lo continúa en la médula ósea roja. La célula madre linfoide comienza su desarrollo en la médula ósea roja, pero termina su formación de las células sanguíneas en órganos linfáticos primarios. Durante el proceso de hematopoiesis, la célula madre mieloide se diferencia en células progenitoras, que son las que posteriormente se van a diferenciar en células precursoras. Esta célula madre mieloide se diferencia en tres tipos diferentes de células progenitoras, a las cuales les vamos a denominar UFC, que significa unidades formadoras de colonia. La célula madre mieloide va a dar origen a la unidad formadora de colonia eritroide, a la unidad formadora de colonias megacariocíticas y a la unidad formadora de colonia de granulocitos y macrófagos. Estas células progenitoras posteriormente se van a diferenciar en células precursoras, a las cuales también se les denomina blastos. Esta célula precursora va a ser la que posteriormente se va a diferenciar y va a dar origen a la célula sanguínea específica, que son las que estamos estudiando. Y acá tenemos estos ejemplos. La unidad formadora de colonia eritroide, que es la célula progenitora, se va a diferenciar en una célula precursora, en este caso en un proeritoblasto. Este proeritoblasto se va a diferenciar en lo que son los glóbulos rojos. Tenemos el otro caso de la unidad formadora de colonia megacariocíticas, la cual va a dar origen a la célula precursora, que es el megacarioplasto. Este megacarioplasto se va a diferenciar en megacariocito y posteriormente por medio de una fragmentación de los bordes citoplasmáticos del megacariocito va a dar paso a lo que es la formación de las plaquetas. Tenemos la tercera célula madre mieloide, la cual es la unidad formadora de colonia
de granulocitos y macrófagos, la cual esta a su vez va a dar origen a 4 diferentes células precursoras. Tenemos el mieloblasto eosinófilo, el mieloblasto basófilo, el mieloblasto y el monoblasto. Este mieloblasto eosinófilo va a dar origen a la célula eosinófilo. El mieloblasto basófilo va a dar origen al basófilo, el mieloblasto al neutrófilo y el monoblasto en un monocito. Este monocito posteriormente también se va a diferenciar y va a dar paso a lo que es el macrófago. A diferencia de la célula mieloide, la célula linfoide no va a dar origen a una célula progenitora, sino que directamente va a dar origen a una célula precursora. Y es así como da origen a 3 diferentes células precursoras: el linfoblasto T, el linfoblasto B y el linfoblasto NK. Cada uno de estos va a dar origen a su célula. Por ejemplo, tenemos el linfoblasto T, que se va a diferenciar en linfocito T o célula T. El linfoblasto B se va a diferenciar en linfocito B o célula B. Y el linfoblasto NK se va a diferenciar en la célula natural killer, o también le podemos llamar el linfocito NK. Y es así como se da origen a todas las células y también fragmentos celulares que van a formar los elementos corpusculares de la sangre. Y vamos a ver cada uno de ellos, sus características anatómicas y su función. Vamos a comenzar con las plaquetas. Recordemos que las plaquetas no son células, sino que son fragmentos celulares que se desarrollaron por la fragmentación de los bordes citoplasmáticos de un megacariocito, el cual se formó de una célula precursora llamada megacardioblasto. A las plaquetas también les vamos a llamar trombocitos. ¿Qué cantidad hay en sangre? Pues en un microlitro de sangre vamos a tener alrededor de 150.000 a 400.000 plaquetas. Estas van a tener forma de disco con un diámetro de 2 a 4 milímetros y van a poseer vesículas. Otra característica importante de las plaquetas es que estas carecen de núcleo. ¿Cuál va a ser la función principal de las plaquetas? Es que esta contiene sustancias que una vez liberadas van a promover el proceso de coagulación de la sangre. ¿Y cómo lo van a hacer? Lo hacen por medio de la formación de un tapón plaquetario. ¿Cuál es la vida de las plaquetas? Pues su vida es de alrededor de 5 a 9 días y todas las plaquetas muertas o envejecidas van a ser eliminadas por los macrófagos esplénicos y hepáticos. Vamos a continuar con los eritrocitos o glóbulos rojos. Los eritrocitos contienen una proteína transportadora de oxígeno a la cual se le denomina hemoglobina. Esta hemoglobina es el pigmento que le da el color rojo al eritrocito y por lo tanto estos también, como son las células sanguíneas mayormente presentes en el tejido sanguíneo, son los responsables de darle la coloración rojo a la sangre. En un hombre, la cantidad normal de eritrocitos anda de 5.4 millones por microlitro de sangre y en una mujer anda por 4.8 millones de eritrocitos por microlitro. La vida media de un eritrocito anda alrededor de 100 a 120 días, pero sin embargo para mantener el número normal de eritrocitos estos deben entrar a la circulación de nuevas células maduras con una velocidad tan grande de por lo menos 2 millones de eritrocitos por segundo. ¿Cuáles son sus características anatómicas? Estos son discos bicóncavos de aproximadamente 7 a 8 milímetros. Su membrana plasmática es altamente resistente e inflexible, lo que le permite deformarse sin romperse mientras éste recorre un capilar estrecho. La medida generalmente de los capilares anda de 6, 7, 8 milímetros, por lo tanto cuando la sangre atraviesa los capilares,
es como que digamos que va uno en uno cruzando un eritrocito. Una característica importante de estos es que carecen de núcleo y otros organulos. Por lo tanto, estos no pueden reproducirse ni pueden llevar a cabo actividades metabólicas complejas. Otra característica importante es que su citosol contiene moléculas de hemoglobina. Estas importantes moléculas son sintetizadas antes de que el eritrocito pierda el núcleo y constituyen alrededor del 33% del peso total de la célula. Los eritrocitos también son las células responsables de la diferenciación de los tipos sanguíneos. La membrana plasmática de un eritrocito contiene lo que es un número de antígenos de superficie expuestos al plasma. Estos antígenos generalmente son glucoproteínas o glicolípidos cuyas características están genéticamente determinadas. Los eritrocitos de cada individuo tienen una combinación característica de estos antígenos de superficie y es como tenemos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, las personas que tienen un grupo sanguíneo tipo A contienen antígenos de superficie en sus membranas plasmáticas de tipo A. Las personas con tipo sanguíneo B poseen antígenos de superficie de tipo B. Las personas que son del grupo AB contienen ambos antígenos de superficie en sus membranas plasmáticas, tanto A como B. Y las personas con grupo de tipo sanguíneo O, estos no poseen ningún antígeno de superficie en su membrana plasmática. Otro antígeno importante presente es el antígeno D, o al cual también se le denomina RH o factor RH, el cual únicamente lo determinamos si está presente o ausente. Tenemos el ejemplo de la misma persona con tipo sanguíneo A. Si esta membrana plasmática de este eritrocito, aparte de tener el antígeno de superficie A, posee el antígeno de superficie D, significa que este tipo de sangre es tipo A positivo. Otro ejemplo que podemos poner es, por ejemplo, este tipo de sangre O. Recordemos que no tiene ningún antígeno de superficie, más sin embargo, si tuviera la presencia del antígeno D, sería O positivo. Y si no tiene ningún antígeno de superficie, tanto A, B, D, significa que es tipo O negativo. ¿Cuál va a ser entonces la función de los glóbulos rojos? La principal función de los glóbulos rojos es realizar el transporte de oxígeno desde los pulmones hacia todas las partes de nuestro cuerpo hasta llegar a todas las células y posteriormente recoger el producto de desecho que es el dióxido de carbono y llevarlo también hacia los pulmones. Los glóbulos rojos están muy especializados para la función de transporte de oxígeno. Dado que no poseen núcleo, todo su espacio interno está disponible para esta función. Y también como carecen de mitocondrias y generan ATP en forma anaerobia, ellos no utilizan para nada el oxígeno que transportan. Cada glóbulo rojo contiene alrededor de 280 millones de moléculas de hemoglobina y cada molécula de hemoglobina puede transportar hasta 8 moléculas de oxígeno. Aquí les he colocado también otra de las funciones que ya se las mencioné, es el transporte de alrededor del 23% del dióxido de carbono, que es el producto de desecho metabólico. El resto de dióxido de carbono es transportado siempre por la sangre, pero este va disuelto en el plasma. Los glóbulos rojos están involucrados también en la regulación del flujo sanguíneo y la tensión arterial. Estos también contienen las enzimas anhidrasa carbónica que permiten el transporte del 70% del dióxido de carbono restante en el plasma desde las células de los tejidos hacia los pulmones en forma de bicarbonato plasmático.
Vamos a pasar ahora a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos también se les llama leucocitos y estos se van a clasificar en dos tipos. Esta clasificación va a depender si tienen gránulos citoplasmáticos notables llenos de sustancias químicas, visibles por técnicas de tensión. Y de esta manera es como los clasificamos en granulares y agranulares. Los leucocitos granulares son los que tras la tinción, cada uno de los tres tipos expone gránulos llamativos de distintas coloraciones que los podemos reconocer al microscopio. Entre ellos tenemos los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Y los agranulares son los que tienen gránulos citoplasmáticos, pero estos no son visibles en un microscopio óptico por su escaso tamaño y su limitada capacidad de tinción. Y entre ellos están los monocitos y los linfocitos. Vamos a comenzar viendo las características de los leucocitos granulares. El primero que vamos a ver son los neutrófilos. Los neutrófilos tienen un tamaño aproximadamente de 9 a 12 micrómetros. Estas constituyen el 60 al 70% de los leucocitos circulantes. Podemos decir que es el mayor número de leucocitos que pueden haber en el tejido sanguíneo, los que son los neutrófilos. ¿Cuáles van a ser sus características anatómicas? Podemos ver que su citoplasma va a estar completo, lleno de gránulos, los cuales van a ser pequeños, distribuidos de forma uniforme y de color claro. Su núcleo va a estar formado de 2 a 5 lóbulos y estos lóbulos están conectados por unas fibras hebras de cromatina. A medida que el neutrófilo va envejeciendo, este número de lóbulos puede ir aumentando. Debido a esto, a que los neutrófilos más antiguos tienen lóbulos nucleares de formas diferentes, también se les suelen llamar polimorfonucleares o polimorfos. ¿Cuál va a ser entonces la función de los neutrófilos? Estos van a ser los glóbulos blancos que más rápido van a responder a una destrucción disolar por parte de las bacterias, es decir, que van a actuar en procesos de fagocitosis. Este va a liberar diferentes sustancias químicas para realizar la destrucción de las bacterias. Entre las sustancias químicas que puede liberar un neutrófilo están las lisosimas, están agentes oxidantes como el anión peróxido, el peróxido de hidrógeno, el anión hipoclorito, y aparte de ello también el neutrófilo contiene defensinas, que son proteínas que exhiben un amplio rango de actividad antimicrobiana, tanto como para bacterias y como hongos. Acá también les presento, este es como se vería un neutrófilo en un frotis sanguíneo y podemos ver las características que ya habíamos estado estudiando. Posee un citoplasma lleno de gránulos que están distribuidos de forma uniforme. Tenemos también que este, por ejemplo, posee 3 lóbulos y los lóbulos están unidos con unas finas hebras de cromatina. La segunda célula que vamos a ver son los eosinófilos. Siempre seguimos en la clasificación de los leucocitos granulares. El tamaño del eosinófilo anda alrededor de un 10 a 14 micrómetros. Este va a representar de un 2 al 4% del total de los leucocitos. De los leucocitos granulares es el segundo mayormente presente. Los eosinófilos poseen gránulos los cuales son grandes y uniformes. Estos van a presentar la característica de eosinofilia, es decir, que van a tener una afinidad por la eosina. Por lo tanto, estos se van a teñir de un color rojo anaranjado con colorantes ácidos. Vemos acá en el dibujo, tenemos que el citoplasma de un eosinófilo va a estar lleno de gránulos y estos gránulos presentan eosinofilia, por lo tanto se van a colorar de un color rojo anaranjado o un color anaranjado brillante. ¿Cómo es el núcleo de un eosinófilo? El núcleo generalmente es bilobulado, es decir, que está formado por 2 lóbulos
y igualmente que el neutrófilo, ambos lóbulos están unidos por una fina hebra de cromatina. Aquí podemos ver cómo se vería un eosinófilo en un frotis sanguíneo. Ya al verlo al microscopio podemos ver que su color es anaranjado brillante, gránulos anaranjado brillante, núcleo bilobulado unido por una hebra de cromatina. La función del eosinófilo: estas células van a liberar lo que es la histaminasa, que combate los efectos de la histamina y de otras sustancias que están involucradas en el proceso de la inflamación durante las reacciones alérgicas. También estos fagocitan lo que son complejos antígeno-anticuerpo, sobre todo son altamente efectivos cuando hay infección debida a parásitos. Continuamos con el último leucocito granular, el cual es el basófilo. El basófilo es el leucocito granular más pequeño de los tres y también el que se encuentra en menor proporción de todos los leucocitos. Este tiene un tamaño de 8 a 10 micrómetros y se encuentra casi 40 células por microlitro. Constituye menos del 0.1% de todas las cifras del leucocito. ¿Cómo son las características anatómicas de este? Posee todo el citoplasma lleno de gránulos. Estos gránulos son redondeados y de tamaño variable. Los gránulos presentan la característica de basofilia, es decir, que presentan una afinidad por los colorantes básicos. Su núcleo puede tener forma de U o forma de S, pero al microscopio no es visible debido a que está cubierto por todos los gránulos que prácticamente cubren toda la célula. Si nosotros vemos, bueno, acá les presento una vista en un frotis, es decir, que si hubiéramos tenido en el laboratorio así lo hubiéramos visto nosotros al microscopio, pero lo tenemos que aprender a identificar. Al verlo a la par de los otros leucocitos, vamos a ver que es el más pequeño, es basófilo y todos los gránulos cubren el núcleo. Igual si nosotros le presentamos características anatómicas, ustedes pueden decirnos que su núcleo no es visible, aunque este tiene forma de S. ¿Cuál es la función de los basófilos? Estos liberan gránulos que van a contener heparina, histamina y serotonina. Estas sustancias son las encargadas de intensificar la reacción inflamatoria, por lo tanto están implicadas en las reacciones de hipersensibilidad. Vamos a iniciar los leucocitos agranulares y el primero que vamos a ver son los linfocitos. El linfocito tiene un tamaño variable que anda entre 5 a 17 micrómetros, entonces podemos decir que hay linfocitos pequeños y linfocitos grandes. ¿Cómo son las características anatómicas de este? Veamos, por ejemplo, el núcleo es un núcleo grande, redondo y a veces lo podemos ver levemente hendido, que se colorea de forma intensa. En un microscopio óptico podemos ver de que el citoplasma se va a teñir de celeste y este se va a observar como un reborde alrededor del núcleo. Si nosotros nos vamos a la imagen de abajo, vamos a poder diferenciar las características que acabamos de mencionar. Vean el núcleo redondo, levemente hendido y se colorea de forma intensa. Alrededor del núcleo vemos un reborde de color celeste, el cual corresponde a lo que es el citoplasma. Cuanto más grande sea la célula, más citoplasma visible vamos a nosotros a poder ver. Hay casi 2.200 células por microlitro y estas van a representar del 25 al 33% de la cifra de leucocitos. Existen tres tipos de linfocitos. Está el linfocito T, el linfocito B y el linfocito natural killer o NK. Cada uno de ellos tiene funciones específicas y las características anatómicas al verlas a un microscopio óptico son completamente iguales. La diferencia entre ellos es la presencia de ciertas proteínas en su membrana plasmática que son invisibles al microscopio óptico.
¿Cuál va a ser entonces la función de los linfocitos? Los linfocitos B o células B son efectivos en la destrucción de bacterias e inactivación de sus toxinas. Y también los linfocitos B son los responsables de la producción de anticuerpos. Los linfocitos T son las células que atacan virus, hongos, células trasplantadas, células cancerosas y algunas bacterias, y son responsables de las reacciones transfuncionales, reacciones alérgicas y el rechazo de otros órganos. Y las natural killer, estos van a atacar también una gran variedad de microbios infecciosos y ciertas células tumorales de surgimiento espontáneo. Como podemos ver, todos los linfocitos actúan como mecanismos de defensa, y tanto los linfocitos B como los linfocitos T van a actuar en virus o bacterias. La diferencia es el lugar donde ellos realizan sus procesos de inmunidad. Los linfocitos B generalmente lo hacen en humores, es decir, en la sangre y en la linfa, y los linfocitos T generalmente lo hacen en células. Tenemos también los monocitos. Los monocitos es una de las células más grandes. Tienen un tamaño de 12 a 15 micrómetros. Hay casi 460 células por microlitro. Van a representar del 3 a 8% de la cifra de los leucocitos. ¿Cuáles son las características anatómicas de esta? Su núcleo tiene forma de riñón o herradura, y el citoplasma es azul grisáceo y de apariencia espumosa. Lo podemos ver acá, por ejemplo. Tiene un núcleo grande que lo podemos encontrar en forma de riñón o en forma de herradura. Y el citoplasma es azul grisáceo. Acá tenemos otro, por ejemplo, son de gran tamaño. Este, por ejemplo, si lo vemos aquí, no es monocito. Este es un linfocito, como ya lo habíamos visto. El color y la apariencia son debidos a sus finos gránulos azurófilos que forman los lisocimas. Más, sin embargo, como ya lo habíamos visto, por eso son agranulares. A simple vista, en este tipo de microscopio no se le pueden observar a detalle la cantidad de gránulos. ¿Cuál es la función de los monocitos? Su función principal es que un monocito siempre se va a diferenciar en un macrófago. Dependiendo del lugar donde se encuentre, este monocito puede migrar y volverse macrófago fijo o volverse macrófago circulante. Si se va para algún tipo de tejido especializado, como por ejemplo los pulmones o el vaso, ya se llaman macrófagos alveolares de los pulmones o macrófagos del vaso. Ya toman el nombre específico del órgano al que han migrado. Y otros, como ya lo dijimos, van a seguir siendo circulantes y van a andar por todos los tejidos, van a andar en la sangre, en la linfa, donde van a actuar cuando sea necesario realizar un proceso de fagocitosis. Y acá tenemos un resumen de un dibujito de cada uno de los elementos corpusculares para que ustedes estudien las características anatómicas de cada uno de ellos. Acá tenemos, por ejemplo, las plaquetas. Recordemos que las plaquetas son fragmentos celulares. Tenemos, por ejemplo, los eritrocitos, no tienen núcleo, son órganos bicóncavos. El monocito, que su característica principal la podemos ver en su núcleo, que es en forma de riñón. Igual tenemos el linfocito, núcleo grande, hendido de una de las partes, y su citoplasma se colorea de celeste alrededor de todo el núcleo. El neutrófilo, el eosinófilo y el basófilo, que se distingue por la cantidad de sus gránulos, son los tres leucocitos granulares. Y aquí pueden ver la diferencia en cada uno de ellos en cuanto a la cantidad de lóbulos que pueden tener en el núcleo y a la coloración que toman. Los eosinófilos son
afines a los colorantes ácidos y los basófilos afines a los colorantes básicos, para que ustedes también puedan hacer una revisión, puedan quitarles los nombres para que los puedan identificar. Creo que llegamos hasta acá con la clase. Cualquier duda ya saben que la pueden hacer llegar por medio de correo, también me pueden escribir por Messenger, y les dejo una frase: la buena suerte se produce cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Gracias y pasen un feliz día.